De esos 4 músculos que están acá al lado, 2 son superficiales, el homoioideo, el esternocleidoioideo, y 2 son profundos, el esternocleidoideo y el tiroioideo. Vamos a ver el homoioideo. Este es el homoioideo. Está situado en la parte lateral interior del cuello. Está formado por 2 vientres, un vientre anterior o superior y un vientre posterior o inferior, ¿no? Corresponde al plano superficial de los músculos inferiores. ¿De dónde a dónde va? Homo es clavículo, homo es omoplato, desde el omoplato hasta el hueso dioides. Aquí tiene un esquemático. Aquí está. Se inserta en el borde superior del omoplato. Desde ahí este cuerpo carnoso, claro que se inserta por fibras tendinosas, fibras carnosas, ¿no? Se inserta en ese borde superior y desde ahí da origen, ¿ya?, a un cuerpo carnoso. Este cuerpo carnoso, como ven ustedes, su dirección hacia arriba, hacia adelante, hacia adentro, pasa o aparece en la región supraclavicular, pasando por detrás de la clavícula. Pero ese triángulo supraclavicular tiene 3 ángulos. Este aparece en el ángulo posterior inferior, ahí aparece. Cruza los músculos escalenos, también al plexo braquial, y cuando está cruzando al paquete vasonervioso del cuello, el paquete vasonervioso del cuello está formado por la vena yugular interna, el nervio vago y la carótida primitiva. Cuando cruza esas estructuras, este músculo nos muestra su tendón intermedio. Pero lo veremos en el anterior. Aquí, ahí está la vena yugular interna. Justo a ese nivel aparece su tendón intermedio. Las fibras carnosas se retraen y forman un tendón. Y al mismo tiempo, este músculo cambia de dirección. Ahora se va a dirigir hacia arriba y hacia adelante. En ese trayecto se va a relacionar con el otro músculo, que está también en el plano superficial, denominado el esternocleidoioideo. Corre o discurre por el borde externo de ese músculo y termina insertándose en el borde inferior del hueso dioides. Vamos al otro, también es el plano superficial. ¿De dónde va? Desde la clavícula, el esternón, hacia el hueso dioides. Aquí vemos el esquema. Ahí lo tienen. Este músculo que se inserta en la cara posterior de la clavícula, no en toda la cara, sino en su extremidad interna, tiene un ligamento que une esa clavícula con el esternón, el ligamento esternoclavicular. Ahí se inserta. Desde ahí, obviamente, empieza un músculo ancho, ¿no?, y gradualmente se va reduciendo, se va estrechando. Desde ahí tiene un trayecto ascendente, cruza, está por encima de todos los músculos del plano profundo, por encima de este cartílago, cartílago tiroides, y llega hacia el borde inferior del hueso dioides, pero insertándose en el techo interno del borde inferior, ya que el techo externo está ocupado por el núcleo homoideo, en el techo interno, a cada lado de la línea media. Esos dos músculos que hemos nombrado son del plano superficial. Están envueltos por la hoja superficial de la aponeurose cervical media. Todos los músculos intraioideos están envueltos por esa aponeurosis, pero como tienen 2 planos, entonces esa aponeurosis tiene 2 hojas. Para los que vamos a ver ahora, los otros 2 son del plano profundo. El primero es el esternocleidoideo. Ya no tiroidoideo, ya no, miren, tiroideo directo. Eso es diferente. Este músculo, como hemos dicho, todos son asentados, también este es un músculo delgado, asentado, largo, situado en el plano profundo. Se extiende desde este hueso, desde el esternón, hacia el cartílago tiroides. ¿Dónde se inserta? Justamente en la cara posterior del esternón.
más exactamente esto es el manubrio esternal. ¿Cuál es el manubrio? La parte superior de nuestro esternón. A eso llamamos manubrio. ¿Ya? Este se inserta en la cara posterior de este manubrio. ¿Dónde más? En el primer cartílago costal. En el primer cartílago de la primera costilla. Las costillas no llegan directamente al esternón, sino se valen de un pedazo de cartílago. En ese primer cartílago. Desde ahí este músculo asciende, ascendente, pasa, ocurre a la glándula tiroides, está por delante de la glándula tiroides. ¿Ya? Asciende, cruza también este otro cartílago, el cartílago cricotiroideo se llama, y termina en esta estructura. Esta estructura se llama la cresta lateral. Esta cresta lateral tiene un tubérculo y otro tubérculo. Este músculo se está insertando en esos tubérculos y en esa cresta. Vamos a los tiroideo. El tiroideo es un músculo mucho más pequeño, solo esto es. Y su nombre ya lo dice, ¿no? Desde el cartílago tiroideo al hueso ioides. Músculo irregularmente cuadrilátero, plano, delgado, etc. ¿no? Y ahí está. ¿Dónde nace? Donde ha terminado el anterior músculo. Aquí nacen estos tubérculos y en esta cresta lateral que presenta el cartílago tiroides, ahí nace. Incluso muchas fibras musculares de este músculo se continúan con las fibras musculares del esternón tiroideo, que están aquí. Luego asciende, se sitúa por delante de este espacio. Este espacio tiroideo, este espacio. Por delante y termina insertándose en el hueso ioides. ¿En qué parte? Borde interior del hueso ioides, en la cara posterior del hueso ioides, pero en el techo externo de estos dos huesos, techo externo del borde inferior, techo externo de la cara externa. Y también se inserta en la cara inferior del asta mayor del hueso ioides. Tiene bastantes inserciones, así pequeñito, como todos los pequeñitos, ¿lo ven? Ya se imaginan cómo son los pequeñitos, ¿lo ven? ¿No ven? Es igual. A pesar de ser pequeño, tiene varias inserciones superiores. Esto vamos a ver después. Vamos a los músculos supraioideos. Aquellos músculos que están situados por encima del hueso ioides. También son 4. Ya pueden ir sumando algunos grupos. ¿Cuántos músculos hay, no? Supraioideos, entonces tienen que ir sumando. Primero tenemos el músculo genioideo. Este ya es conocido, ¿no? Ya lo conocen, músculo corto, grueso, aplanado de arriba hacia abajo, y aquí está. Vamos a insertar el orden normal de la mandíbula al hueso ioides. ¿Ustedes saben en qué parte de la mandíbula se inserta? Su nombre no está aquí. Jenny. En la apófisis inferior, ¿ve? Ahí nace. Ahí es un cuerpo carnoso bastante delgado, pero poco a poco se va engrosando, desciende hacia abajo y hacia atrás, formando una curva cóncava hacia adelante y termina insertándose en la cara anterior del hueso ioides. Su acción depende de dónde esté su punto fijo. Puede ser el elevador del hueso ioides o puede ser el depresor de la mandíbula. Ahí está su esquemático, para que lo entendamos. Luego tenemos el músculo miloioideo. El músculo miloioideo que va a formar parte del piso de la cavidad bucal. Y esto nos va a servir para sesiones que vamos a tratar hoy mismo. Por encima del miloioideo se encuentra la región lingual y la región sublingual. Y por debajo del músculo miloioideo se encuentra la región supraioidea. Este es el que hace su límite. Este músculo. Músculo plano y irregularmente cuadrilátero, tiene un lado, 2 lados, 3, 4 lados, ¿ves? Irregularmente cuadrilátero. Bastante delgado. Y se inserta o se extiende desde la mandíbula al hueso ioides. Este también ya lo conoce. ¿En qué parte de la mandíbula se inserta? En la línea oblicua interna, ¿no?
que son oblicuas, hacia abajo y hacia adentro. Las fibras anteriores y medias terminan en esta línea blanca, que se llama el zafe maxilo-hioideo. Ahí termina. Y las fibras posteriores, que son más largas y más oblicuas, terminan en el hueso hioides. ¿En qué parte? En la cara anterior del hueso hioides. ¿En qué parte de esa cara anterior? Cerca a su borde inferior. Ahí termina. Luego vamos a este otro músculo, el músculo epigástrico, que se parece mucho al lomo de video. Pero este está situado en la parte supralateral del cuello, el otro estaba más abajo, ¿no? Ahí está. Está formado por dos dientes. El diente posterior es más largo y aplanado de fuera hacia adentro, a diferencia del diente anterior, que es mucho más corto y está aplanado de arriba hacia abajo. Este diente posterior nace en una estructura que nos presenta el hueso temporal, llamada la zanula bigastris. Ahí se insertan cortas, largas, directamente por vía muscular. Desde ahí se dirige hacia abajo, hacia adelante y hacia adentro, formando un cuerpo carnoso bastante largo, como les decía, aplanado de fuera hacia adentro. Cuando está pasando por encima del hueso hioides, nos muestra su tendón intermedio. Ese tendón intermedio es envuelto por esta membrana. Esa membrana es dependiente de la aponeurostis cervical superficial. Una de las hojas de la aponeurostis cervical superficial envuelve al tendón y esa envoltura que le hace al tendón se llama la cosedera fibrosa. Esa cosedera fibrosa un poquito lo ata al hueso hioides, porque si no hubiese parte de esa cosedera, es uno de los elementos que lo fija al hueso hioides, no es el único. Entonces también al mismo tiempo de ser envuelto por esa cosedera fibrosa, el tendón cambia de dirección y hace que, o da origen al músculo bien anterior del epigastrio, que es mucho más corto, está sobre el músculo milohioideo, se dirige hacia adelante y hacia adentro y termina insertándose en el borde inferior de la mandíbula, en una estructura llamada la fosita digástrica. Ahora, les decía, la cosedera fibrosa no es el único elemento que fija al tendón intermedio al hueso hioides, sino que también el tendón intermedio atraviesa este otro músculo, que se llama el estilo hioideo, atraviesa, pasa por el medio del músculo. Y es otro de los elementos, por lo que pasa, ese músculo estilo hioideo debe tener un mojado, ¿no? Eso también no le deja que se mueva fácilmente al tendón. Y en parte lo fijan los hioides. Pero ¿cuál es el elemento, digamos, más importante que fija los hioides, el tendón intermedio al hueso hioides? Son prolongaciones tendinosas, ¿ya?, que tienen los dientes. El diente posterior envía prolongaciones tendinosas hacia el hueso hioides. El diente anterior también envía. Esas prolongaciones tendinosas de los dientes que se insertan en el hueso hioides son los elementos responsables que el tendón esté fijo al hueso hioides, y no tanto la cosedera fibrosa ni el paso que hace el tendón intermedio sobre o dentro del estilo hioideo. Su esquemático, ahí tiene su diente anterior y su diente posterior, y ahí está donde nos quería mostrar la cosedera fibrosa, pero ya se ha desaclarado que no es el elemento fundamental. Luego tenemos este otro músculo, el estilo hioideo. Como su nombre dice, no es un músculo que va desde la fosa estiloides hacia el hueso hioides. Tiene una forma alargada. Su vientre es en la parte media bastante desarrollado y los extremos son bastante estrechos. Ahí le llamamos fusiforme, de una forma fusiforme. ¿En qué parte de la posterior se inserta? En la parte posterior externa, cerca a su base. Desde allá se dirige hacia abajo, hacia adelante y hacia adentro, ¿ya?,
Primero está por dentro del índice posterior del digástrico y luego por delante. Su parte inferior, su tendón, es perforado por el tendón intermedio del digástrico. La posición es eso, ¿no? Está perforado. ¿Ya? Y luego, o algunas veces no está perforado, sino pasa por dentro o por fuera del tendón intermedio, pero termina insertándose en la cara interior del cuerpo del hueso y lo dice. Conocidos estos músculos, y a grandes rasgos, recién podemos pasar a las regiones, porque varias paredes de las regiones que van a ver están formados por estos músculos. Si primero estudian las regiones, van a tener que memorizar muchas cosas. Primero hay que estudiar músculos. Así vamos a las regiones. Veremos la región suprayoidea. Esta región suprayoidea está situada por debajo del músculo ilioideo. Debajo. ¿Esperemos eso? Ahí está. Esta es la región. Está entre el borde inferior de la mandíbula, hacia adelante, hacia afuera, y el hueso ilioides hacia atrás. Normalmente, si ustedes se tocan, es convexo. La mayoría, ¿no? Convexo. La papada, ¿no? Eso es la región superior. Obviamente, en algunos debe ser pues, plano, ¿no? Pero en la mayoría de nosotros es convexo, porque ahí hay gran cantidad de grasa. Otra ojera, sacan esa grasa. Igual que la bichectomía. ¿Qué planos tiene esta región? ¿Cómo está constituida? Primero tenemos que fuera dentro una piel. ¿Cómo es su piel? Toquen ustedes. Compárenle con la piel del paro. Con el gato, pues. Gruesa. Móvil o fija. Móvil. Eso tiene que pronunciar en esta parte. Y el móvil, gruesa. En los varones con pelos gruesos, ¿no ven? Barro, ¿no? Debajo de la piel, ¿qué tienen que describir? El panículo adiposo. El panículo adiposo, cuya cantidad depende de la constitución del sujeto. Si es gordito, habrá pues gran cantidad. Si es flaquito, poquito. Después del panículo adiposo, aquí está una línea roja. La fascia superficial. Esta fascia superficial está aquí, está desdoblada para envolver a uno de los músculos del cuello. ¿Qué se llama el primer músculo del cuello? ¿Ya conocen? Muy bien. ¿Qué se llama? El músculo cutáneo del cuello. Eso está ahí. Y debajo de la fascia superficial, ¿qué existe? Si es una piel móvil. Tejido celular laxo. Tejido celular subcutáneo, ¿no? Que aquí está dispuesto en diferentes láminas, por eso dice laminares. Ahora, en este tejido celular subcutáneo, ya por generalidad tenemos que estar los vasos más superficiales, ¿no ves? Y los nervios más superficiales, eso hay que hablar. Están arterias de poco calibre y de poca importancia. Están las venas que van a dar origen a la vena yugular anterior, en este tejido celular subcutáneo. Están ramos del nervio transverso. Y está el nervio cervical, que le corresponde al nervio cérvico facial. Eso está en ese tejido celular subcutáneo. Luego tenemos debajo del tejido celular subcutáneo la primera aponerosis del cuello. La aponerosis cervical superficial. ¿Lo ves? Pero debajo de esa aponerosis cervical superficial, la región varía. En el medio hay un grupo de estructuras y en la parte lateral hay otro grupo de estructuras. Entonces, por eso, a partir de aquí, la región suprayoidea se divide en dos. En región suprayoidea media
y en región superior lateral. Inicialmente es una sola región, pero después de la aponerosis cervical superficial se divide. ¿Quiénes van a estar en la media? Los dos músculos que ya conocemos. El vientre anterior del músculo digástrico, cubriendo parcialmente el músculo este, el miloideo. Eso tiene que, como ya hemos escrito, ya supone que ya saben. ¿Quiénes están en la parte lateral? En la parte lateral se describe continente y contenido. O sea, celda y contenido. ¿Ve? Aquí está. Aquí escribo. Principalmente está la glándula submaxilar. Por eso la región se llama región subclaviidea lateral, submaxilar o submandibular. Cualquiera de los tres nombres vale. Esta celda submaxilar tiene una forma triangular. Tiene una pared, otra pared y otra pared. Tres paredes. La pared interna, la pared inferior externa y la pared superior externa. ¿Quiénes forman esas paredes? Vamos a la superior externa. Esto corresponde a la fosita submaxilar. ¿Recuerdan? En el cuerpo, en la cara posterior del cuerpo han descrito esa fosa, la fosa submaxilar. Eso. ¿Quién más? Más atrás de esa fosa se encuentra la extremidad inferior del músculo pterigoideo interno. Esos dos elementos forman la pared superior externa. La pared inferior externa es la pared que nosotros podemos palpar. Esta es la pared clínica. Mediante esa pared, aquí está la glándula. Puedo hacer inspección de la glándula. A veces tocamos y está muy doloroso. Esta es la pared. ¿Cómo está formada? Miren, viene la aponerosis cervical superficial, ¿qué es esto? Choca con el borde inferior de la glándula submaxilar y se divide en dos hojas, una hoja y otra hoja. Esta hoja es la hoja superficial o directa de esa aponerosis. Entonces la pared inferior externa está formada por la hoja superficial o directa de la aponerosis cervical superficial. ¿Listo? Y obviamente está después el tejido celular subcutáneo, la fase superficial, pánico adiposo y piel. Lo mismo que hemos escrito hace rato. Mientras que la pared interna tiene dos porciones. Una porción superior, muscular, y una porción inferior, aponerótica. ¿Quién divide esas dos porciones? El hueso hioides. Ahora, vamos a la porción inferior, que es aponerótica. ¿Quién forma esa pared? Pues aparte de la pared interna, la otra hoja. Habíamos dicho, vamos a dividir la aponerosis cervical superficial en dos, hoja directa y hoja refleja, o profunda. Esta hoja profunda va a formar parte de la pared interna, va a ir a envolver al tendón intermedio del músculo digástrico y va a formar la corredera fibrosa. ¿Se acuerdan? Esos átomos escritos, ¿ven? La corredera fibrosa es uno de los responsables y el tendón intermedio del músculo digástrico, sujeto al hueso hioides, ¿ven? Este pues, es el que forma esa corredera fibrosa, aponerosis cervical superficial en su hoja profunda. ¿Y cómo lo fijan? Después de hacer la corredera fibrosa, esta hoja profunda se va a insertar al borde externo del asta mayor del hueso y oído. Ya hemos descrito esta porción. Vamos a la porción muscular, que también está en la pared interna, se describe. Ahí está. ¿Quiénes forman esa pared, pues, ese segmento muscular de la pared interna? Músculo digástrico. Ya lo conocemos. Es el más superficial en esta porción. El músculo miloideo. Por debajo del miloideo, el músculo hiogloso. Debes recordar el músculo hiogloso, parte de la lengua. Y el músculo estiloideo. 4 músculos que están en la pared interna, pero por encima del hueso hioideo. ¿Listo? Entonces ya tenemos las paredes ya hechas. Esto tiene
imagen también lo tienen en su texto, y también está muy bonito, solo es interpretar. Ahora, en esta pared interna hay dos triángulos quirúrgicos que llamamos, obviamente que como nosotros generales no usamos, pero varios de ustedes van a ser cirujanos, van a ser implantes, van a ser cirugías, y realmente deberían conocer estos dos triángulos. Aquí está el primero, el triángulo de Beckler se llama. ¿Cómo está limitado? Hacia abajo, el hueso hioides. Hacia arriba, el vientre posterior del músculo digástrico. Y hacia atrás, el borde posterior del músculo iliogloso. Ese es el primer triángulo. ¿Dónde está el segundo triángulo? Aquí está. Aquí hay un triángulo, mire. ¿Cómo está limitado? Hacia abajo, el tendón intermedio. Hacia adelante, el borde posterior del músculo midoliniano. Y hacia arriba, el nervio iliogloso mayor. Es esto. Ahora, ¿qué vamos a encontrar en esos triángulos? En ambos triángulos se encuentra la arteria lingual. Aquí está, miren, la arteria lingual. Así va, sí va. Aquí también se lo ve. Sí. Pero ¿cuál es la diferencia entre el primero, entre el triángulo de Beckler y el Tirogó? ¿Cuál es la diferencia? Que si en ambas están en la arteria lingual, no. La arteria lingual, cuando entra al primer triángulo, está con una rama colateral que se llama arteria dorsal de la lengua. Aquí esa se la pueden encontrar. La arteria lingual con la arteria dorsal de la lengua. En este segundo triángulo ya no está la arteria dorsal de la lengua. Solo está la arteria lingual con sus ramas terminales. ¿Por qué ocurre eso? Porque la arteria dorsal de la lengua se desprende a la altura del vientre posterior del digástrico. Tienen eso. Por eso, en el primer triángulo de Beckler, la arteria lingual tiene la arteria dorsal de la lengua. En el segundo, la arteria lingual ya no tiene la arteria dorsal, porque ya ha emitido, ha dado esa colateral. ¿A qué altura? A la altura del vientre posterior. Es el músculo digástrico. Allí. Obviamente, como toda célula, tiene sus extremos, sus extremidades. Una extremidad anterior que está por detrás del músculo digástrico. Y su extremidad posterior, que están más o menos en contacto con la glándula parótida. La parótida y el pero están separados por una aponeurosis llamada el tabique intermaxiloparotídeo. Obviamente eso no se ve, ¿no? En las imágenes hay muy pocas aponeurosis. Las que nos muestran son las tres aponeurosis cervicales superficial, media, profunda. Las otras aponeurosis ya no nos muestran. Pero por eso aquí hay que poner un tabique. O tabique aponeurótico interglandular, ese tabique está formado por otros ligamentos. Hacia afuera hay un ligamento que se llama el ligamento occipital maxilar, que va desde el ángulo de la mandíbula hasta el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Y hacia adentro está un ligamento que ya también lo conocen, que se llama ligamento estilomaxilar. Entre los dos hay una expansión aponeurótica que forman tanto esos dos ligamentos y esa expansión aponeurótica forman ese tabique interglandular que separa las dos glándulas y que se describe en la extremidad posterior de la celda submaxilar. Ahora, ¿cuál es el contenido de esta celda? Varias estructuras como contenido tenemos. Primero, obviamente, la glándula submaxilar. ¿Cuántos pesan esta glándula submaxilar? 7, ¿no? 7 gramos, ¿no? Tiene la misma forma que la celda, de forma triangular. Miren su cara, ahora deben decir caras, ¿no? Ya no parece. Su cara interna, su cara inferior externa y su cara superior externa. Tiene un borde externo, un borde superior y un borde inferior. Una extremidad anterior y una extremidad posterior. Entonces, vamos por su cara interna.
¿Con quién se va a relacionar su cara interna? Con las mismas estructuras que hemos descrito en la pared interna. Por ejemplo, se va a relacionar hacia abajo con la hoja profunda o refleja de la poderosa cervical superior. Hacia arriba con los músculos que hacen un lugar, mientras que el gas, el hilo y el gloso y el estilo mioideo. Si no, podría haber otras relaciones, ¿no es cierto? Porque esos son los que forman esa pared. Su cara superior externa se va a relacionar con quién? Con la fosita submaxilar de la mandíbula y la extremidad inferior del músculo pterioideo. Su cara inferior externa con la hoja superficial o directa de la poderosa cervical superficial. Y todos los planos que forman la piel. Primero pues hay que aprender paredes, luego ya hacer su relación. Es lo mismo. Su borde inferior, obviamente esta glándula es bien pequeñita, algo la debe pasar, ¿no? Bien pequeñita. Pero normalmente este borde inferior sobrepasa el hueso hioides, y sirve justamente para que a ese nivel la poderosa cervical superior extendiendo se desdoble en sus dos hojas. Su borde superior se va a relacionar con la inserción del milo hioideo en la cara interna de la mandíbula. Pero ese borde no es tan sencillo, sino es que ese borde superior, en la parte media, está en relación con el surco gingivolingual. Ustedes ya conocen su surco gingivolingual, ¿no? Levantan la lengua, ahí van a ver las glándulas sublinguales y la parte más posterior pueden de repente palpar el borde superior de la glándula. Y entre ese borde superior de la glándula y la mucosa de ese surco se encuentra el nervio lingual. Hoy día van a ir a su casa, van a empujar un poco su lengua y van a ver, en algunos, como la mucosa es semitransparente, pueden ver su nervio lingual, en vivo y directo. Pueden ver. Y como ese sector está por dentro de los últimos molares, por eso es riesgoso pues extraer el tercer molar. Si ustedes hacen una maniobra que pueda seccionar mucosa, por ahí lo pueden cortar al lingual más. Por eso hay que tener cuidado ese sector del tercer molar. Y la parte más posterior de ese borde superior de la glándula submaxilar está en el espacio paramidalino, que ustedes ya han estudiado ese espacio. Cuando han estudiado medicina masculina, creo que han estudiado ese espacio. El borde exterior de nuestra glándula está en relación con el borde inferior de la mandíbula. Seguimos. Como contenido también tenemos a la arteria facial. Aquí también es la arteria facial. Esta arteria facial que está viniendo desde la carótida externa ingresa a la región por encima del músculo estiloideo y luego contornea al borde superior de la glándula. Pasa por su cara superior externa y abandona de la región pasando por el borde inferior de la mandíbula, frente a la glándula inferior del mesenterio. En este corto trayecto, la arteria facial va a dar varias ramas colaterales. Obviamente va a dar ramos submaxilares o subglandulares para la glándula submaxilar. Justo en la cúspide de su primera curvatura, esta primera curvatura se llama la curvatura supraglandular, afaringe también se llama. Ahí va a emitir la arteria palatina ascendente, destinada a la amígdala palatina, esa amígdala que siempre se nos inflama. En este tiempo, al menos, ¿no ve? Tanto frío, va a haber varios con amigdalitis, hasta fónicos van a llegar, ¿no ve? A esa amígdala, pues le da unas ramas. Como esa amígdala está por aquí, ese corte es diferente, ¿no? Aquí, pues por eso es ascendente, la palatina ascendente, o inferior. Y va a dar uno de sus ramos colaterales a este nivel. Antes de abandonar la región, va a dar una arteria llamada la arteria submental, que va a correr por el borde inferior de la mandíbula. ¿Cuántas colaterales hemos nombrado? 3. 3 colaterales, varias colaterales, tenemos 10 colaterales que tiene la arteria facial, 3 que corresponden a la región que estamos estudiando. También en esta región vamos a encontrar la vena facial. Ahí está. Esta es la arteria, ahí está la vena.
pasando el borde inferior de la mandíbula frente a este ángulo, al ángulo anterior del músculo masseter. Y se cose toda la cara inferior externa de la glándula, ¿no? Y abandona la región para dirigirse a la yugular interna. El nervio lingual, el músculo contígeno, también se encuentra en la región submaxilar. Cuando cruza el borde superior de la glándula, emite unos ramos que terminan primero en el ganglio submaxilar. Y del ganglio recién salen fibras eferentes para la glándula. Fibras eferentes de tipo secretorio. ¿Ven? La glándula produzca salud. Luego desciende por la cara interna de la glándula. Obviamente no se cumple eso aquí porque es esquemático. Desciende por la cara interna de la glándula y rodea el conducto de Warthin, pasando por fuera, por debajo y por dentro del conducto de Warthin. Y luego abandona la región porque la región lingual tiene que pasar a la región sublingual, abandona la región. Ahí está lo que decir, miren el nervio lingual y su relación con el conducto de Warthin. Este es el conducto de Warthin. El nervio lingual está pasando por fuera, por debajo y por dentro. Eso en el cadáver es muy importante para reconocer el conducto de Warthin, pero como ya no hay cadáver, ya pasa desapercibido esa relación. Luego tenemos los vasos medios midoideos. ¿Sabemos de quién es el midoideo? Es el nervio dentario inferior, ¿no? La arteria midoidea se llama de la mascara interna, juntos discursos, ¿no? Por el borde superior de la glándula, están viendo a su destino, ¿no? Su destino es el midoideo y el vientre inferior del músculo digástrico. Y estos ganglios linfáticos que se encuentran en el borde inferior de la mandíbula, sobre el borde externo de la glándula submaxilar. Este es el grupo submaxilar de ganglios linfáticos. Varios grupos aquí, la siguiente clase ya les van a dar. Este es el grupo submaxilar, pero están distribuidos con diferentes nombres. Como aquí están los vasos faciales, los que están por delante de esos vasos se llaman ganglios prevasculares. Y obviamente habrá retrovasculares. Y los que están más adelante, estos, y los que están más atrás, son preglandulares, retroglandulares. Tanto prevasculares como preglandulares, los retrovasculares como los retroglandulares son del mismo grupo, del grupo submaxilar. Vamos a ver la región intrailiaca. Esta región intrailiaca está situado en la parte anterior inferior del cuello, ¿ya? Por debajo del hueso hioides. Por eso la región superior hemos dicho están, ¿ve? Limitadas hechas por el hueso hioides, ¿ve? Esta empieza por el hueso hioides. Hacia los lados está el borde anterior de los músculos esternocleidomastoideo. Y hacia abajo la horquilla esternal. ¿Cuál es la horquilla esternal? Esa escotadura que se toca, lo que es en la parte interior y en la escotadura. Eso es la horquilla esternal. Escotadura yugular, escotadura tracheal, también se llama. Ahí. Miren la forma, ¿no? Un triángulo de base superior. El primer plano siempre es piel, ¿no? Mucho empezamos de la superficie. Ahora esta piel, ¿cómo es? ¿Será igual que la piel de la región superior? No, no es diferente. Más fina, ¿no? Más delgada. Y eso es, pues. En esta región inferior la piel es delgada. Ya no creo que muy pocos deben tener pelos, ¿no? Sin pelos. ¿Qué se llama cuando no tiene pelos? Lampiños, calvos. Luego el panículo adiposo, ya bastante pobre, ¿no? Poco panículo adiposo. La fase superficial, que contiene al músculo cutáneo del cuello, muy similar a la región superior. Luego tenemos tejido celular subcutáneo. En este tejido celular subcutáneo también vamos a encontrar la vena yugular anterior
llame origen, porque la lesión suprayoidea es origina. Cuando encontramos a la vena yugular anterior, encontramos a ramos del nervio facial, espinal subcutáneo del cuello, encontramos ramos terminales del nervio transverso, muy similar a lo que hemos descrito en la primera parte de la legión supra. ¿Qué podemos palpar en este triángulo? Ustedes se pueden tocar y pueden ir palpándose debajo del hueso y ves, la manzana de Adán. A ver, debajo de la manzana de Adán, mi cricoides, mi anillo. Ya había tenido anillo. Nadie me ha dado, pero ya había tenido. A ver. Y más abajo la glándula tiroides. Eso se puede palpar. Estamos describiendo, ya sabemos el primer plano superponerótico, y luego tenemos la ponerosis cervical superficial, la primera vaina ponerótica que tiene nuestro cuerpo. Esta ponerosis, que se nota muy bien, está transparente aquí, hacia arriba se fija en el hueso hioides, hacia abajo en la horquilla external, pero en el borde anterior de su horquilla external. Hacia los lados, esa ponerosis se desdobla para envolver al músculo esternocleido mastoideo para formar su vaina ponerótica. Vamos a lo siguiente, al tercer plano. En este tercer plano se describe este espacio. Ahí está su nombre. El espacio supraesternal. ¿Cómo está formado este espacio supraesternal? Está formado por dos hojas. La primera hoja, la hoja anterior, le corresponde a la ponerosis cervical superficial. Este es el esternón, que está insertado en el borde anterior de la horquilla external. Y la otra hoja, la hoja profunda, le corresponde a la ponerosis cervical media. Más o menos por encima del cuerpo tiroides, estas dos aponerosis están fusionadas, unidas en la parte media. Pero por debajo del cuerpo tiroides se separan. Cada una busca su camino y entonces forman este espacio. ¿Y por qué es necesario saber ese espacio? En ese espacio vamos a encontrar la vena yugular anterior. Y justo la vena yugular anterior tiene una anastomosis transversa. Aquí tendríamos que dibujar un puntito. Las dos yugulares anteriores se unen y esa parte se encuentra aquí. ¿Qué más vamos a encontrar en ese espacio? Vamos a encontrar ganglios linfáticos de la cadena yugular anterior. Eso se encuentra. Entonces, cuando ustedes se han tocado, las hepatitis se han tocado, pues han tocado indirectamente a la porción transversa, a la anastomosis que tienen las dos yugulares, derecha e izquierda. Ahí se los conoce. Luego tenemos la ponerosis cervical media, que ya más o menos sabemos algo, ¿no? Porque hemos dicho que la ponerosis cervical media es la segunda capa aponerótica que tiene nuestro cuerpo. También se llama ponerosis pretraqueal. Esta ponerosis cervical media envuelve a los músculos infrarioideos, habíamos dicho, ¿eh? Tiene dos hojas, así como los músculos infrarioideos tienen dos planos, esta ponerosis tiene dos hojas. La hoja superficial y la hoja profunda. En la hoja superficial está el músculo homoioideo y el esternocleido hioideo. Y en la hoja profunda de esa ponerosis se encuentra el músculo esternocleidoideo y el tiroideo. Ahora, el último plano está formado por estas estructuras. Tres estructuras: el cuerpo tiroides, el conducto laringo-traqueal y el conducto faringo-esofágico. Esas estructuras están en un espacio que está formado hacia adelante por la ponerosis cervical media y hacia atrás por la ponerosis prevertebral o aponerosis cervical profunda. O sea, tres aponerosis tenemos: cervical superficial, cervical media, cervical profunda o prevertebral. Aquí están las vértebras, ahí están. Las vértebras están revestidas de músculos, obviamente, ¿no? Esos músculos están cubiertas por la tercera aponerosis del cuerpo. Entre esas dos aponerosis se encuentran todas estas estructuras. Y lateralmente, ¿ya?,
está el paquete vasculonervioso del cuello, que hace rato les decía, el paquete vasculonervioso del cuello está formado por la auricular interna, por el décimo par craneal, ¿cuál es el décimo? El vago y la carótida primitiva. Así está formado este espacio. Tanto el conducto laringotraqueal como el faringo esofágico tienen otra aponeurosis independientemente de las tres que hemos nombrado. Se llama la vaina visceral. La vaina visceral no es aponeurosis cervical media, no es profunda ni es superficial. Es otra aponeurosis que envuelve a estas estructuras. ¿No? Eso tiene que quedar bien claro para que puedan leer esta parte. ¿Qué más les puedo decir de esta parte? La porción de la glándula, aquí está la glándula del cuerpo tiroideo, que corresponde al espacio intravioleo, que es la porción media. La porción media de la glándula tiroides se llama el istmo del cuerpo tiroides. Cuerpo tiroides o glándula tiroides es lo mismo. A veces entonces el cuerpo tiroides es la misma glándula. Y luego pasamos a la región sublingual. La región sublingual está por encima del músculo miloioideo, a cada lado de la lengua. Su nombre ya nos dice, está en relación con la glándula sublingual. Y ahí está, esta imagen lo tiene el texto, con esta imagen pueden aprender la región. ¿Entre qué estructuras está esa región? Entre la lengua, entre las ramas del cuerpo de la mandíbula, entre el miloideo y la mucosa del surco alveolo lingual. Entre esas estructuras están. Y esas mismas estructuras se convierten en su celda, en la celda sublingual. La celda sublingual es lo mismo. La celda sublingual tiene 4 paredes. La pared superior le corresponde a la mucosa. A la mucosa, si quieren, del surco alveolo lingual o gíngivo lingual. A esa mucosa. A esa mucosa que cuando levantamos la lengua podemos ver. Y si utilizamos el microscopio más simple, ¿cómo se llama el más simple? Una lupa, vemos que esa mucosa tiene varios orificios. Porque nos acordamos que la glándula sublingual es un conglomerado de pequeñas glándulas, de 20 a 30 proteínas. Entonces, cada uno tiene que tener su conductito. Esos puntitos son los que vemos. Y justamente esa región también se denomina eminencia sublingual. La pared inferior está formada por este músculo. ¿Cómo se llama este? El mandíbula. El miloideo. Ese forma su pared inferior. Su pared externa está formada por la fosita sublingual, que hemos escrito en el cuerpo de la mandíbula. Su pared interna está formada por músculos. El músculo tenebroso, el músculo genioideo hacia adelante. Y hacia atrás el músculo hiogloso. Ya tenemos las paredes. La extremidad anterior está a cada lado de la línea media. A veces las dos glándulas, derecha e izquierda, se contactan. En la mayoría de las veces no. Mientras que su extremidad posterior está abierto hacia la región submaxilar que hemos descrito hace rato. O sea, la región submaxilar y la región sublingual se comunican libremente. Por eso comparten varias estructuras. Entonces veremos su contenido. Esta regioncita es bien fácil. Obviamente su contenido será la glándula sublingual, ¿no? Ahí está nuestra glándula sublingual. Y hay que acordarse cuánto pesa esta glándula. 3 gramos. ¿No? ¿Cuánto mide en sentido anteroposterior? También 3. Mediano 3 gramos, 3 centímetros. ¿Cuánto es real? Medio centímetro. Y así tiene que recordar sus diámetros. Para su descripción, esta glándula ya no tiene paredes, tiene caras. Cara externa, cara interna, borde superior y borde inferior. Y lo mismo, ¿no? La cara interna se va a relacionar con músculos que están en la pared interna. ¿Quiénes están? Ahí está el músculo
y con el músculo miloioideo. Su borde superior con la mucosa, el subalveolo lingual o gingivolingual. Y su borde inferior justo en este ángulo, en el ángulo que se forma en el cheque. Miloioideo, el genioideo. Otro de los elementos contenidos en la región sublingual es el conducto de Wharton, que ya lo hemos descrito en la otra región, es decir, que por eso les decía, estas dos regiones están comunicadas totalmente, por eso comparten varias estructuras. El conducto de Wharton mide discurre por la cara interna de la glándula, obviamente es parte del contenido. Además, el conducto lingual está rodeado por el nervio lingual. El conducto de Wharton está rodeado por el nervio lingual, que pasa por afuera, por debajo y por dentro. Otro elemento contenido. En la parte inferior de la región se encuentra el nervio hipogloso mayor. Esa es la diferencia, porque el hipogloso mayor no lo hemos descrito en la región supra-yoidea lateral, ¿no? Aquí sí lo estamos probando. El espacio que existe entre el músculo hipogloso y el músculo miloioideo, eso es la región sublingual. Esto tiene que caberse en el espacio. Pero justo en el borde inferior del nervio hipogloso mayor se encuentra la vena lingual. Entonces también la vena lingual es parte del contenido de la región sublingual. También en esta región podemos describir a la arteria lingual. La arteria lingual. Esa arteria lingual, que lo hemos descrito en los dos triángulos, ¿ve? Después de pasar el triángulo epílogo, ingresa pues a la región sublingual. Y en la región sublingual, a nivel del borde anterior del músculo hipogloso, van a dar sus dos ramas terminales. Una de ellas se llama la arteria lamina, que se va a dirigir a la lengua. Y la otra se llama arteria sublingual, igualito que la región. Esa arteria sublingual ingresa pues a la región sublingual, dando irrigación a la glándula sublingual, al frenillo de la lengua, y terminando de dar sus ramas terminales tanto para el mentón como para la parte media de la mandíbula. También tenemos en esta región a los linfáticos. Linfáticos que están viniendo desde la lengua. Cuando digo lengua es el nombrar linfáticos marginales que se originan en el borde lateral de la lengua, que se dirigen a unos ganglios que están por aquí, que se llaman el grupo lateral profundo del cuello, pero pueden pasar por fuera o por dentro de la glándula sublingual. Y si están por fuera o por dentro, son parte del contenido, ¿no? Están dentro de la lengua. Ahora sí les mostraré los videos.
Estermayeidea. Tiroidea. Glándula tiroidea. Gracias. Buen día. What? Buen día, doctor. What the fuck, ¿por qué está aquí el Chávez? Con razón era fuerte el golpe. Ya lo sé. Músculo movible. Ahí está. Ya ven. Hasta luego, doctor. Vientre anterior, vientre posterior.
eléctrico.